Capítulo 2. El distrito de contornos de Shiganshina bullía de actividad a la salida del sol. Todo siguió como siempre, un patrón que no se había interrumpido en casi un siglo. Claro, no era tan glamoroso como las ciudades interiores de las tres paredes con sus edificios de madera y laca, pero era mucho mejor que nada. Aún así, como la mayoría de los distritos menores, siempre estaba plagado de problemas, algo con lo que la humanidad se había familiarizado a lo largo de los años. Sin embargo, estaba en casa. Armin se sentó con Mikasa en la puerta del jaeger a desayunar, una simple hogaza de pan, pero agradecido por ello. La rubia miró a la chica que estaba hurgando reticentemente en la corteza de su pan. Sucedieron bastantes cosas la semana siguiente al asesinato de sus padres. Sorprendentemente, los jaeger habían recibido a Mikasa con los brazos abiertos. Armin conocía a la señora Carla y al doctor Grisa Jaeger desde que era pequeño. El apellido era bien conocido entre Shiganshina a pesar de que la pareja no era noble. El doctor Jaeger era increíblemente inepto en medicina y prácticas médicas. Siempre estaba haciendo visitas a domicilio, pero su mayor hazaña por la que todos conocían al médico fue su éxito al curar una plaga mortal que se había extendido por Shiganshina hace un tiempo. El doctor Jaeger era un hombre de modales suaves y de voz suave. Para quienes lo conocían bien, también era una persona tranquila y reservada, lo opuesto a su esposa Carla. La señora Jaeger era una mujer hermosa con una personalidad cálida. La figura materna ideal. Armin no se sorprendió de que los Jaeger aceptaran a Mikasa como su hija. Por un lado, se habían conocido bien. 2, siendo que Carla no podía tener hijos. Aunque Mikasa tenía una nueva familia, Armin estaba preocupado por ella. Desde esa noche, la joven seguía estoica. Todavía permaneció algo restringida, solo hablando de cosas distintas a los eventos del incidente, excepto por lo único que habían mantenido entre ellos, el titán. Armin no se sorprendió de que los Jaeger aceptaran a Mikasa como su hija. Por un lado, se habían conocido bien. 2, siendo que Carla no podía tener hijos. Aunque Mikasa tenía una nueva familia, Armin estaba preocupado por ella. Desde esa noche, la joven seguía estoica. Todavía permaneció algo restringida, solo hablando de cosas distintas a los eventos del incidente, excepto por lo único que habían mantenido entre ellos, el titán. Armin no se sorprendió de que los Jaeger aceptaran a Mikasa como su hija. Por un lado, se habían conocido bien. 2, siendo que Carla no podía tener hijos. Aunque Mikasa tenía una nueva familia, Armin estaba preocupado por ella. Desde esa noche, la joven seguía estoica. Todavía permaneció algo restringida, solo hablando de cosas distintas a los eventos del incidente, excepto por lo único que habían mantenido entre ellos, el titán. En la última semana, Armin se había encontrado en negación. Su mente no podía decidir si Rogue era realmente real y un milagro, o una ilusión severa provocada por un trauma. Seguro que había evidencia como la bufanda, pero la mente de Armin quería creer lo contrario. Todas sus dudas sobre el titán habían comenzado 3 días antes durante una lección especial en la escuela. Armin se sentó en silencio en la parte trasera de la pequeña escuela en Shiganshina, escuchando atentamente mientras su maestro presentaba a los invitados uniformados, miembros de la Legión Scout. De vez en cuando, diferentes soldados de diferentes ramas militares venían a educar y persuadir a los estudiantes para que se unieran a los cadetes cuando alcanzaran la mayoría de edad. Por lo general, durante estas visitas, Armin haría todo lo posible por ignorarlos y leer un libro en secreto, pero los scouts eran diferentes. Aunque a menudo eran ridiculizados, eran los pocos que eran lo suficientemente valientes para luchar contra los titanes y aventurarse más allá de los muros. El sueño de Armin era liberarse de la jaula de la humanidad y ver todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Quizás algún día, los scouts podrían darle la oportunidad. El niño observó ansiosamente mientras el maestro hacía un gesto a los 2 oficiales. La primera fue la comandante de sección Ange Zoe, una mujer de aspecto enérgico que parecía ser un poco rara. Tenía el cabello muy grasoso y desordenado que rebotaba cada vez que se mecía emocionada sobre sus tacones y anteojos que abrazaban su rostro. El hombre que estaba junto a ella no era otro que el capitán Levy, el soldado más fuerte de la humanidad. Todo el mundo siempre había dicho que él mismo era una brigada y que la forma en que mataba a los titanes era legendaria. Para Armin, hasta ahora Levy no parecía cumplir con sus expectativas. Era un hombre de baja estatura con un corte negro y lucía un feo ceño fruncido en su rostro pétreo, lo que hacía dolorosamente obvio que preferiría estar en otro lado.
Mientras Levi se retiraba a un asiento en la esquina delantera tanto exasperado como aburrido, Ange comenzó a dar una conferencia con gran entusiasmo sobre los Scouts, pero aún más sobre la biología de los titanes. Tanto Armin como Mikasa escucharon atentamente mientras la comandante de sección les informaba sobre sus encuentros e incluso sobre sus experimentos con titanes. Mientras pasaba el tiempo mientras ella hablaba, Armin mantuvo a Rogue en su mente. Cuanto más escuchaba a Ange continuar, más se volvía escéptico. El titán de la cala era realmente único. Entonces, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta? El oficial concluyó con unos minutos de sobra. No seas tímido. No soy un mordedor. Ange se rió con los ojos brillando tortuosamente. Como era de esperar, muy pocos estudiantes levantaron la mano. La mayoría no deseaba permanecer sentado durante el constante abuso de conocimiento de Ange. Después de que ella respondió alegremente a sus preguntas, Armin se armó de valor para levantar la mano. ¿Qué hay de ti entonces? Ange le hizo un gesto. Serás la última persona. Ella sonrió ampliamente mientras esperaba casi con impaciencia. Armin se levantó lentamente de su asiento, mordiéndose el labio con nerviosismo. Señora Ange, ¿los Scouts han oído hablar alguna vez de un titán inteligente? ¿Uno que no querría comerse a los humanos? Preguntó, su voz casi atascándose en su garganta un par de veces. La habitación se quedó en silencio y Armin pudo sentir que Mikasa lo miraba fijamente. Sintió sus mejillas calentarse y más ojos interrogantes sobre él. El silencio y la tensión en la habitación se rompieron cuando Levi se burló y se puso de pie, simplemente saliendo de la habitación disgustado. Ange continuó especulando, frotándose el cuero cabelludo y mirando al suelo antes de mirar a Armin. Durante los años que nos hemos aventurado fuera de los muros, los Scouts nunca se han encontrado con ningún titán que muestre inteligencia. Ella empezó, repentinamente serio, lo cual fue un cambio definitivo con respecto a antes. Francamente, por la evidencia que hemos visto, no creemos que sea posible, especialmente un titán que no sentiría la necesidad de comernos. Ange hizo una pausa, ahora frotándose la barbilla. Un titán inteligente sería increíblemente peligroso. Informó con un largo suspiro pensativo. Pero si alguna vez existiera uno dócil, me encantaría estudiarlo. Una chica puede soñar, ¿verdad? El hilo de pensamiento de Armin fue interrumpido por un repentino suspiro de Mikasa. Desde entonces había puesto su pan en su regazo. Tragó con dificultad porque ella solo miraba hacia adelante en silencio, su respiración era casi indetectable. Armin. Mikasa comenzó mientras aún mantenía su línea de visión hacia adelante. Quiero ir al bosque, visitar a Rogue de nuevo. Habló en voz baja con Armin apenas capaz de percibir la última parte de su oración. Al escucharla, se detuvo en tomar otro bocado de pan. El rubio sabía que Mikasa estaba obligado a hacer la pregunta, y casi lo había estado temiendo. Armin tragó saliva, inseguro de cómo ubicar y organizar su opinión. Mikasa, con lo que pasó en clase el otro día, no estoy seguro. Ante sus palabras, ella giró la cabeza bruscamente para mirarlo, sus ojos se iluminaron en interrogación. ¿Qué quieres decir? Mikasa preguntó casi a la defensiva. Armin mordió la lengua con inquietud, todavía tratando de desenredar sus palabras. Bueno, me he estado preguntando sobre eso desde que le hice mi pregunta a Ange. Mikasa, no estoy seguro, pero estoy empezando a pensar que es posible que hayamos estado tan conmocionados que imaginamos a Rogue. Quiero decir, tú lo escuché. Un titán inteligente es imposible. Armin murmuró, viendo cómo los ojos de Mikasa se iluminaban abruptamente con un brillo peligroso. Por lo que sabemos, podrías haber recibido esa bufanda de la señora Carr, ¿no? Ella interrumpió severamente. Armin, sé que tiendes a dudar de cosas como de ti mismo, pero lo que pasó esa noche fue real. Mikasa habló seriamente con los ojos entrecerrados hacia la rubia con repugnancia. Rogue era real. Me dio mi bufanda. Nos mantuvo calientes toda la noche de la lluvia helada. Lo más importante, Rogue nos salvó de un futuro incierto, de hombres que probablemente harían lo mismo que nos hicieron a otra persona. La chica de cabello oscuro continuó, agarrando su bufanda carmesí en una fortaleza mientras hablaba apasionadamente. Armin, sabes que esa noche fue real. Confía en mí, también me estaba cuestionando después de clase, pero el hecho de que ambos hayamos experimentado lo mismo es innegable que realmente hay un titán viviendo dentro de Walmaria justo debajo de las narices de los militares. Tú te has rodeado de una teoría falsa para suprimir lo que realmente sucedió.
Mikasa suspiró amargamente, pero luego se suavizó al notar que Armin había llevado las rodillas al pecho con el rostro enterrado entre los brazos. Mikasa sabía que esta era una pose que solo haría cuando estaba angustiado. La chica dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba y colocaba su mano sobre su hombro, la primera expresión de aliento que ella misma había transmitido desde esa fatídica noche. Después de varios segundos tensos, Armin miró a ella, los ojos grises de la chica presentando una calidez largamente ausente. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Ojalá podamos encontrar la cala al propio Rogue. Pero luego se suavizó cuando notó que Armin había llevado sus rodillas a su pecho con el rostro enterrado entre sus brazos. Mikasa sabía que esta era una pose que solo haría cuando estaba angustiado. La niña dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba y colocaba su mano sobre su hombro, la primera expresión de aliento que ella misma había transmitido desde esa fatídica noche. Después de varios tensos segundos, Armin la miró, los ojos grises de la chica presentaban una calidez largamente ausente. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Con suerte, podemos encontrar la cala al propio Rogue. Pero luego se suavizó cuando notó que Armin había llevado sus rodillas a su pecho con el rostro enterrado entre sus brazos. Mikasa sabía que esta era una pose que solo haría cuando estaba angustiado. La niña dejó escapar un suspiro mientras se inclinaba y colocaba su mano sobre su hombro, la primera expresión de aliento que ella misma había transmitido desde esa fatídica noche. Después de varios tensos segundos, Armin la miró, los ojos grises de la chica presentaban una calidez largamente ausente. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Con suerte, podemos encontrar la cala al propio Rogue. La primera expresión de aliento que ella misma le transmitía desde aquella fatídica noche. Después de varios tensos segundos, Armin la miró, los ojos grises de la chica presentaban una calidez largamente ausente. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Con suerte, podemos encontrar la cala al propio Rogue. La primera expresión de aliento que ella misma le transmitía desde aquella fatídica noche. Después de varios tensos segundos, Armin la miró, los ojos grises de la chica presentaban una calidez largamente ausente. Vamos. Hagamos un picnic juntos y vayamos al bosque. Con suerte, podemos encontrar la cala al propio Rogue. Armin se relajó cuando vio una sonrisa débil en el rostro de Mikasa, haciéndolo sentir culpable. Aunque era pequeño, fue agradable verla sonreír de nuevo. De acuerdo. Armin asintió mientras se ponía de pie. Vamos. Intercambio de punto de vista, la textura de la roca era increíblemente suave al tacto, desgastada por el clima y el tiempo. Aunque pesaba varias toneladas, se sentía como un guijarro en la palma de su mano mientras lo lanzaba suavemente repetidamente por aburrimiento. El titán se sentó en medio de un claro sombreado en la parte remota del bosque, tratando de entretenerse. Era un día cálido, el día más cálido de la primavera hasta el momento y el bosque bullía de actividad. Todos los animales habían salido de la hibernación con muchos de ellos amontonados alrededor o debajo de la forma masiva de Rogue, pero les prestó poca atención. En la última semana desde que conoció a sus pequeños, el titán había estado esperando pacientemente a que regresaran. Con cada día que pasaba, estaba empezando a perder la esperanza. Rogue dejó escapar un suspiro, el vapor se escapaba de sus dientes mientras se detenía para lanzar la roca. Las orejas del titán se cayeron un poco mientras continuaba perdiéndose en su propia depresión. Con sus humanos lejos y ahora con sus pequeños, Rogue finalmente se había dado cuenta después de los muchos años que había pasado en el bosque que estaba realmente solo. Claro, tenía sus animales, pero los humanos podían transmitir pensamientos y sentimientos. Aunque en su mayoría era mudo y, a veces, tenía problemas para entender las cosas, anhelaba el tipo de atención en la que, si él respondía, el otro respondía. El titán finalmente dejó caer la roca al suelo, el peso de la piedra creó un cráter en la tierra. Por un largo momento, hubo silencio mientras Rogue continuaba revolcándose hasta que se recostó en el suelo cubierto de hierba del bosque. El titán colocó sus manos sobre su sensible nuca, la única parte de su cuerpo de la que el médico le había dicho que se cansara más, de una manera similar a como había visto hacer a los humanos en reposo. Los ojos verdes de Rogue revolotearon un poco mientras miraba hacia el cielo que se asomaba, dejando que los rayos descendientes calentaran su piel curtida. Liberando vapor una vez más en un pequeño gruñido descontento, el titán cerró los ojos y procedió a preguntarse sobre su verdadero propósito. Bueno, ahí estás, querida, Rogue.
Los ojos del titán se abrieron en estado de shock. Conocía esa dulce voz en cualquier parte. Permaneció inmóvil por un momento, contemplando si era solo su imaginación hasta que inclinó la cabeza hacia atrás. Aunque mirando desde el lado equivocado, los ojos de Rogue se abrieron al ver a la señora Carla de pie frente a su nariz con el médico a su lado. Había estado tan distraído con sus pensamientos que sus olores se le habían escapado. Sintiéndose temblar ansiosamente, el titán rodó sobre su estómago para enfrentar a los dos. Empujando sus pensamientos anteriores al fondo de su mente, Rogue dejó escapar un fuerte ronroneo retumbante mientras presionaba su rostro contra la pequeña mujer con anhelo, casi derribando a Carla. Finalmente, después de tanto tiempo, sus humanos estaban aquí. Off. Bueno, parece que alguien está un poco emocionado. La mujer jadeó, sonriendo cálidamente mientras acariciaba la nariz del titán. Supongo que nos extrañaste. Rogue asintió con entusiasmo en respuesta antes de acariciar a Carla nuevamente de una manera mucho más gentil. Lo mejor que pudo, la hembra abrazó la nariz de la criatura, el calor del titán empapando todo su cuerpo. A cambio, Rogue envolvió cuidadosamente sus dedos alrededor de Carla con absoluta suavidad, sabiendo que en el pasado había sido demasiado rudo y había tirado de sus diminutos músculos por accidente. El médico sonrió. Parece que también está controlando bien su fuerza. Grisa rió suavemente. Estoy orgulloso de ti, Rogue. Has estado practicando. Ante las palabras del hombre, el titán dócil dio la mejor sonrisa que pudo formar en su mandíbula. Antes de que el hombre pudiera reaccionar, Rogue decidió compartir su afecto con su otro humano también, dándole una repentina vuelta en la cara del hombre, una acción que el titán tuvo problemas para suprimir cuando su satisfacción alcanzó su punto máximo. Con la fuerza de la lengua anormalmente larga de Rogue, Grisa se tambaleó sobre la hierba con la cara cubierta de saliva caliente y las gafas apoyadas junto a él. Carla rió cálidamente, un sonido que fue increíblemente agradable para Rogue, mientras ayudaba a su esposo a ponerse de pie. Eso, comenzó el doctor con un gruñido asqueado. Es algo en lo que vamos a tener que trabajar. Grisa continuó mientras se limpiaba la cara y las gafas. Está feliz de vernos, querida. La mujer de ojos color ámbar sonrió con ternura. Ha pasado tanto tiempo desde nuestra última visita, así que déjalo pasar. Al ver que el doctor había rechazado su exhibición, las orejas de duende de Rogue se marchitaron un poco hasta que la boca del hombre se convirtió en una débil sonrisa. El titán ronroneó, sabiendo que el humano le había perdonado sus payasadas. Aún así, podía sentir su rostro calentarse ligeramente por la vergüenza. ¿Por qué siempre parecía perderse en sus sentimientos con sus humanos de toda la vida? Pero, por supuesto, al titán no le importaba. Sus compañeros humanos eran los únicos con los que podía expresarse. Así que... Carla sonrió mientras sus pequeñas manos raspaban a Rogue debajo de su barbilla con los ojos del titán cerrándose con fuerza y las orejas parpadeando en completo contenido. ¿Has estado trabajando en tu conversación últimamente? Ella se rió. Curla. El titán prácticamente gorjeó, obviamente orgulloso de su difícil logro. La sonrisa de Carla creció mientras lo elogiaba. Para ella, el titán de 15 metros era como el hijo que nunca tuvo. Desde su encuentro inicial, la pareja siempre había tratado a Rogue como si fuera su propio hijo, con arreglos y necesidades increíblemente especiales. Titán o no, a los dos no les importaba. Lo amaban de todos modos. Carla, sabes que sus cuerdas vocales no son adecuadas para tal cosa. Grisa sonrió suavemente cuando se acercó al titán y le dio una palmadita en la mejilla, y la criatura comenzó a ronronear por la atención adicional. Es doloroso para Rogue hacerlo. El médico recordó amablemente con Carla respondiendo con un suspiro ligeramente decepcionado. Sería increíble si pudiera. Imagina las cosas que podría decirnos. Carla respondió, obviamente su mente estaba a la deriva mientras miraba a los ojos verdes del titán con anhelo. De todos modos, estaba en camino a una visita de domicilio cuando le mencioné a Carla, Rogue. Cuando se enteró de que estábamos pasando por el área, tuvo que acompañarnos para visitarnos. Grisa continuó cálidamente. Entonces, ¿cómo has estado, viejo amigo? Ha pasado bastante tiempo. Pido disculpas porque Carla y yo no hayamos podido venir a la cala durante tanto tiempo, el trabajo ha estado ocupado. Al reconocer las palabras amigo, trabajo y la disculpa de Grisa, Rogue asintió levemente y comenzó a hacer una variedad de gruñidos y gruñidos felices y comprensivos mientras el titán brillaba. El médico y Carla a veces lo encontraban de camino a un cliente.
En el pasado, Rogue había querido acompañarlos, pero, por supuesto, solo los siguió y observó desde una distancia segura por razones obvias. El titán sintió un poco de tristeza y decepción tirando de él nuevamente, sabiendo que este tipo de visitas siempre eran cortas. Con un golpe suave, Rogue apoyó la barbilla en sus brazos cruzados y se acomodó mientras la esposa del doctor se acercaba al titán nuevamente. Carla luego agarró mechones del cabello del titán, sin importarle que fuera aceitoso, y lo separó del rostro deformado de la criatura. Pícara, comenzó Carla en voz baja como si le estuviera hablando a un bebé. ¿En qué estabas pensando antes de que llegáramos aquí? Parecías un poco preocupado. Con la pregunta de Carla asimilando, la mirada de Rogue se aventuró a bajar a sus manos. El titán odiaba que sus humanos se preocuparan por su bienestar. Sabía que sus humanos estaban ocupados y no siempre tenían tiempo para retomar lo que estaban haciendo y visitarlos. La mente del titán entonces pensó en sus pequeños. Seguramente llenarían el vacío cuando se tratara de su soledad. Sin embargo, por mucho que amaba a sus humanos, no estaba seguro y los pensamientos de Rogue se detuvieron abruptamente cuando sintió un pinchazo firme. Por el rabillo del ojo, vio a Carla sosteniendo su lóbulo de la oreja y sonriendo de una manera casi juguetona. ¿Estás escondiendo algo, Rogue? La mujer se rió con ternura. Las puntas de tus grandes orejas son rojas. El titán se burló, regañándose a sí mismo en secreto por otra de sus extrañas peculiaridades. Este era el que más le molestaba, aunque el titán no tenía secretos que guardar a menudo. Una cosa era segura, no quería que sus humanos supieran sobre sus pequeños y que él era quien los rescataría. Esa noche, había roto su promesa a la pareja, entre otras cosas, de no matar humanos. Rogue no quería que sus mejores amigos se avergonzaran de él. No quería que se enfadaran tanto que detuvieran sus visitas. El titán respondió con un suave gorgoteo, tratando de asegurarle a la hembra que no pasaba nada malo. El médico luego dejó escapar un suspiro prolongado. Carla, como dije, no puede transmitirnos nada. Grisa habló, su voz pesada y melancólica. Todo lo que podemos hacer es tratar de consolarlo a través de lo que sea que lo esté perturbando. Ante la declaración del hombre, Carla suspiró brevemente y asintió sabiendo muy bien que su esposo tenía razón. Para tranquilizar a sus humanos y con la esperanza de cambiar de tema, el titán presionó su rostro contra su pequeño cuerpo nuevamente y lanzó otra serie de ronroneos retumbantes. Por un largo momento, Carla siguió frotando el puente de la nariz ganchuda de Rogue. Un silencio incómodo cayó sobre el claro Pacífico y rodeó a los tres con tensión. De repente, los ojos de la mujer se iluminaron de nuevo y se volvió hacia el médico con una mirada esperanzada en su rostro. Tal vez algún día podamos traer a tu nueva hermanita de visitarte, Rogue. Carla comenzó con su tono casi tortuoso. Confundido por su declaración, la frente del titán se levantó con el otro ligeramente fruncido. Hace bastante tiempo, su humana le había dicho que no podía crear otro humano por alguna extraña razón. Por lo tanto, esa fue la causa de por qué a veces lo llamaban su hijo. El médico le había enseñado palabras y títulos que se usan para describir a una familia. Aunque olvidó la mayoría de las palabras, sabía lo que significaba hermana. Los enormes ojos verdes de Rogue miraron fijamente a Carla en cuestión. ¿Podría ella posiblemente ser capaz de hacer más humanos ahora? La evidente expresión estupefacta del titán provocó una risa alegre tanto en Grisa como en Carla. El doctor entonces se aclaró la garganta, una práctica tradicional antes de explicar algo de importancia. Lo que Carla quiere decir es que acogimos a una niña pequeña cuya madre y padre fueron asesinados, Rogue. Su nombre es Mikasa Ackerman. Ahora vive con nosotros y es parte de nuestra familia. El médico informó gradualmente, asegurándose de que las palabras fueran absorbidas y entendidas. Con eso, los ojos del titán se abrieron. Mikasa. Ese era el nombre de su pequeño. Sus humanos la habían convertido en su humana. Rogue tragó saliva, sintiendo que las puntas de sus orejas se ponían más calientes y rojas. El titán los presionó más contra su cráneo de una manera pobre para ocultarlos. Sabiendo esto, una ola de incertidumbre se apoderó de la criatura. Lo último que quería era que su pequeño también se metiera en problemas. Para alejar a la pareja de la verdad, el titán simplemente parpadeó lentamente y gruñó. Para su alivio, funcionó. Por supuesto, continuó el médico. Eso no sucederá por un tiempo. Ahora, la hora de mi cita se acerca, así que Carla y yo debemos irnos. Por supuesto, puedes seguirnos, Rogue. Grisa hizo una pausa con una pequeña sonrisa. Si quieres, puedes llevarnos a la línea de árboles.
Al escuchar las palabras del doctor, Rogue gorjeó alegremente mientras se sentaba y colocaba una mano abierta frente a sus dos humanos. Una vez que estuvieron seguros en su palma, el titán se levantó en toda su altura, los colocó sobre su hombro y se dirigió en la dirección deseada por el médico. Mientras sus pasos vibraban por el bosque, sus humanos hablaban en voz baja entre ellos. Las orejas de elfo del monstruo se inclinaron en consecuencia en un intento de captar su lengua humana, pero aunque pudo escuchar, Rogue no pudo entender una sola palabra. Por lo tanto, el titán volvió a sus pensamientos. Ahora que uno de sus pequeños estaba con sus humanos, el titán decidió que no quería dar indicios de su amistad por temor a que él, Armin y Mikasa se metieran en problemas. En la boca del estómago, esperaba que sus pequeños también lo mantuvieran en secreto. A humanos, Rogue se mantuvo en sus contemplaciones mientras serpenteaba entre los altísimos árboles, completamente inconsciente de sus humanos que le sonreían a sus orejas rojas. Intercambio de punto de vista, un fuerte gruñido salió del estómago de Armin mientras él y Mikasa se abrían paso a través de las espesas zarzas. El sol había llegado a su punto más alto en el cielo, lo que indica que era mediodía y la hora del almuerzo. Durante casi 2 horas, los niños habían estado vagando por el bosque, haciendo todo lo posible por volver sobre los pasos del titán hasta la cala. Por ahora, Armin y Mikasa estaban excepcionalmente hambrientos. Muchas veces, la rubia sugirió que tomaran un descanso para sentarse y comer, pero la niña se obstinó e insistió en que llegaran primero a su destino. Armin dejó escapar otro suspiro por enésima vez. Cuanto más avanzaban, más dudaba de que la cala y el titán fueran reales. Hasta ahora, su viaje parecía completamente inútil. Los dos tuvieron que retroceder numerosas veces y repensar sus pasos. Aún así, no había señales de las altas rocas que formaban la cala secreta y Armin estaba perdiendo la esperanza. Mikasa. Comenzó solemnemente. Creo que deberíamos regresar a Shiganshina. El doctor Jaeger y la señora Carla ya podrían estar de regreso. La chica de cabello oscuro solo resopló con molestia y presionó hacia adelante. Vamos, Armin. No es mucho más lejos. Mikasa habló con severidad mientras sus ojos permanecían en una mirada fija al frente. Él suspiró. Esto no tiene remedio. Mikasa hizo una pausa en su paso para mirar al chico. Armin, cree en algo sin embargo, se interrumpió cuando los dos tropezaron con un claro rocoso cubierto de musgo y flores. Era una escena hermosa pero misteriosa, la vida florecía aquí más que en cualquier otra parte del bosque que habían encontrado. Pequeños mamíferos y reptiles correteaban entre las rocas, sin prestar atención a sus nuevos visitantes. En el centro del paisaje estaban las paredes rocosas que rodeaban la cala secreta, ocultas en gran medida por los enormes árboles y sus enredados sistemas de raíces. Parece que finalmente lo encontramos. Mikasa comenzó mientras se aventuraba con cuidado hacia adelante, con cuidado de no caer sobre las rocas. Mientras seguía con cautela a su amigo ascético, en el fondo Armin no pudo evitar sentir una sensación de esperanza. Si la cala era real, quizás el titán también lo fuera. Tal vez toda esa noche que aparentemente fue un sueño fue realmente cierto. Miró hacia la entrada, una subida increíblemente alta que era imposible para 2 niños de 8 años. Me olvidé de eso. Mikasa murmuró debajo de su bufanda. Yo tampoco sé si él está aquí para ayudarnos. Concluyó cuando comenzó a decir el nombre del titán, su pequeña voz resonando en las rocas de una manera casi irrisoria. Pasaron varios minutos, pero los pasos del gigante no se escuchaban entre la maleza. Mikasa suspiró con gran decepción, con las manos caídas a los costados. Tal vez no pueda oírnos. Tal vez esté dormido o algo así. Tiene que haber otra forma de entrar. La chica reflexionó en voz alta mientras sus ojos grises escaneaban la pared de roca. Armin mordió el labio, aún queriendo creer que Rogue no era una ilusión, comenzó a escudriñar la estructura natural. Tiene que haber una apertura además de esa. Comenzó con la chica de cabello negro pasando de sus observaciones a escuchar. Había ciervos y otros animales en la cala, ¿verdad? Están yendo y viniendo de alguna manera, así que debe haber una pequeña entrada en algún lugar de las costuras. Sugirió el chico. Sabía que le faltaba fuerza, pero Armin era estratégicamente más inteligente que casi todos. Sabiendo esto, Mikasa asintió con la cabeza. Probablemente tengas razón. Vamos, Armin, apresurémonos. Habló con entusiasmo, pero aún sin encenderse de emoción. Luego, los 2 niños pequeños comenzaron a dar vueltas alrededor del perímetro de la cala, buscando pistas sobre una abertura en la roca impenetrable.
Justo cuando todo parecía perdido, Armin vio una grieta estrecha en la piedra. Si no hubiera sido por sus agudos ojos, el niño no lo habría visto porque estaba casi cubierto de enredaderas. El chico tragó saliva nerviosamente mientras se acercaban a la entrada, esperando que su búsqueda no hubiera llegado a un callejón sin salida. Mikasa luego entró valientemente en la pequeña fisura. Antes de que Armin dejara escapar otro suspiro de derrota, la chica se giró y le hizo señas para que la siguiera sin decirle una palabra. Los dos niños pequeños navegaron fácilmente por el túnel insignificante, guiados por una luz brillante al final. Mikasa y Armin luego emergieron del túnel hacia la misteriosa cala en la que anhelaban entrar. Es tal como lo recuerdo. La chica susurró detrás de la seguridad de su bufanda. Luego, los dos comenzaron a aventurarse más en el paisaje, empapándose abiertamente de su resplandor. Tal como había sido antes, representaba un cuento de hadas perfecto con la abundante vida silvestre y las flores florecientes. Sin embargo, la principal atracción de la cala no se veía por ninguna parte. Parece que no está aquí. Armin comenzó después de un largo momento de contemplar los hechos y teorías. La cabeza del chico se abraza un poco. Tal vez el científico de los Scouts tenía razón. Con el gran ser ausente, su esperanza pendía de un hilo. Justo cuando Mikasa se dio la vuelta para desafiar sus palabras, una vibración se extendió por toda la tierra. Los dos se quedaron en silencio, mirando el agua ondeando en el estanque. Un latido profundo y repetitivo llenó el aire, sonando como un gran latido del corazón, fuerte y grande. El corazón de Armin saltó a su garganta cuando se dio cuenta de lo que venía. Por el rabillo del ojo, vio una sonrisa en el rostro impasible de Mikasa. Por una vez, Armin, te equivocas. La niña sonrió cuando observaron que pequeñas rocas y guijarros se desprendieron de la entrada. Con asombro, tanto Mikasa como Armin observaron cómo el titán de antes emergía de la entrada protegida. Sin darse cuenta de que los dos niños pequeños estaban allí, Rogue escaló con cuidado la cara de la roca hasta el suelo de hierba con facilidad. Luego, el titán se rascó el muslo para satisfacer una picazón antes de volverse a mirar al niño y la niña. Una sonrisa se extendió por el rostro de Armin al ver al titán frente a él. Rápidamente, se pellizcó para asegurarse de que no estaba soñando antes de concluir que todo realmente había ocurrido y que era un verdadero milagro. Rogue continuó mirando a los dos niños en lo que definitivamente fue un shock durante varios segundos gratificantes. De repente, el titán dejó escapar un sonido estridente parecido a un chillido y cargó directamente hacia los pequeños humanos. Instintivamente, Armin cubrió su cabeza para protegerse. Tal vez había llegado a conclusiones demasiado pronto. Luego, el titán aterrizó a cuatro patas sobre los dos, derribando a Mikasa y Armin y haciendo temblar la cala. Un aliento caliente, fétido y humeante se derramó sobre las dos formas cuando el rostro de Rogue se colocó a solo unos metros de ellos, una postura que haría que la víctima de un titán normal se ensuciara los pantalones y suplicara clemencia. Lentamente, Armin abrió los ojos para ver los luminosos verdes del titán que brillaban con calidez. Los dos sonrieron, el titán parecía eufórico al verlos. «Oh, hola». Armin articuló, su voz sorprendentemente temblorosa. Al escuchar el saludo, el titán rápidamente acarició suavemente su cabeza contra ellos, emitiendo una variedad de alegres chillidos y gruñidos, sin prestar atención a su tamaño o cuán ridícula se veía la escena que se desarrollaba. Parece que se acuerda de nosotros. La chica habló amablemente con su rostro suavizándose un poco y la tensión fluyendo de su cuerpo, pareciendo estar en paz consigo misma a pesar de toda la confusión interna que se había colocado allí hace una semana. Armin vio cómo Mikasa ponía su mano en la punta de la nariz del titán con la criatura cerrando sus ojos brillantes en contenido. En el poco tiempo que se conocían, el titán y Mikasa habían creado un gran vínculo que podía rivalizar con una pareja o un par de viejos amigos que se conocían en las buenas y en las malas. Sí, Armin se desvaneció mientras los observaba. Mikasa, ahora lo creo. A pesar de lo que dijo Ange, él es real y un milagro. El niño sonrió mientras se ponía de pie con su amiga simplemente asintiendo y dando una mirada astuta en respuesta como para frotar aún más que ella había tenido razón. Con cuidado, Rogue se levantó y luego gradualmente se acomodó en una posición cómoda sobre su estómago con los brazos cruzados prolijamente frente a él. Luego, el titán apoyó la cabeza sobre sus musculosos brazos para mirar a los niños con increíble interés, como si estuviera esperando que hicieran el siguiente movimiento o dijeran algo más. Ahora que el chico estaba a solo unos brazos de distancia, Armin se encontró mirando con asombro los detalles del rostro del titán.
Aunque era igualmente feo y horrible, era asombroso de ver. La tez de Rogue era de un bronceado profundo, la piel se veía dura por la exposición a los elementos durante muchos años. Debajo de la dura piel del titán, Armin vio una red de venas que brillaban en varias áreas de la piel del titán. Su estructura era muy diferente de cualquier criatura viviente que hubiera visto alguna vez. Armin, curioso, levantó la mano hacia la carne del titán, sintiendo la textura correosa y el calor bajo sus dedos mientras recorría una de las venas de la cara de la criatura. El rubio vio cómo Rogue mantuvo sus asombrosos ojos sobre él. A pesar de la apariencia del titán, esos ojos verdes esmeralda eran hermosos. Al verlos de cerca, Armin notó cómo el titán carecía de pestañas y cejas, aunque Rogue tenía una cabeza llena de cabello desordenado y grasiento, los círculos oscuros alrededor de sus ojos enfatizaban las expresiones del titán. A pesar de la apariencia del titán, esos ojos verdes esmeralda eran hermosos. Al verlos de cerca, Armin notó cómo el titán carecía de pestañas y cejas, aunque Rogue tenía una cabeza llena de cabello desordenado y grasiento, los círculos oscuros alrededor de sus ojos enfatizaban las expresiones del titán. A pesar de la apariencia del titán, esos ojos verdes esmeralda eran hermosos. Al verlos de cerca, Armin notó cómo el titán carecía de pestañas y cejas, aunque Rogue tenía una cabeza llena de cabello desordenado y grasiento, los círculos oscuros alrededor de sus ojos enfatizaban las expresiones del titán. De repente, el titán se tambaleó hacia adelante de nuevo. Su lengua húmeda emerge de sus fauces sin labios, ya que parecía que estaba a punto de darles un saludo descuidado como un perro. Nuevamente, Armin hizo una mueca mientras se preparaba para la desagradable experiencia junto con Mikasa, pero justo cuando el gran músculo estaba a punto de cubrirlos con saliva, la lengua de la criatura se retiró a su boca con solo la punta sobresaliendo de sus dientes. Rogue luego produjo un ronroneo retumbante a cambio, dándoles un saludo más apropiado por lo que Armin estaba agradecido. También es muy agradable verte de nuevo, Rogue. El chico comenzó como él también, se dejó relajar y sus problemas fluyeron de su cuerpo. Durante mucho tiempo, mi mente trató de decirme que no eras real y que solo eras un sueño. Pero verte aquí me ha convencido de que no eres una ilusión sino una maravilla en sí misma. Rogue respondió con un gruñido bajo pero comprensivo. Luego, el titán obligó a su boca a formar otra sonrisa torcida y desplegó uno de sus delgados brazos. Un gran dedo presionó suavemente el vientre de Armin, haciendo que el niño se preguntara sobre el próximo movimiento de la bestia. Los dos niños observaron cómo el titán empezaba a enfocar. Armin. Rogue gruñó, haciendo que el chico se iluminara con entusiasmo ante el intento del titán. Armin. Él sonrió, como un niño orgulloso de su logro. El titán luego se volvió hacia Mikasa y repitió la misma noción con su dedo. El rostro de Rogue luego se retorció en concentración, dejando escapar algunos intentos fallidos. Armin casi se rió entre dientes. Exótica como era, el nombre de Mikasa sería increíblemente difícil de pronunciar para el titán sin labios, pero Rogue parecía demasiado determinada. Aunque claramente no podía pronunciar la letra M, lo intentó de todos modos. Niika. Niikaasa. Niikasa. Rogue prácticamente gorjeó, lo suficientemente satisfecho de que el nombre estaba cerca. El titán dejó escapar otro estruendo mientras inclinaba la cabeza. La chica de cabello negro luego dio un paso adelante, y sin importarle quién era Rogue, colocó su cabeza cariñosamente sobre la barbilla pronunciada del titán con el titán casi estremeciéndose por la sorpresa. Buen trabajo. Los dos niños pequeños se sentaron sobre una manta vieja que Armin había sacado de las profundidades del armario de Jaeger, almorzaron y hablaron entre ellos. Rogue yacía junto a ellos. Simplemente contentarse con observar a los dos comer. Armin escudriñó mientras el titán comenzaba a mirar alrededor de la cala con curiosidad, la primera vez que Rogue había quitado su atención de los dos desde que se sentaron por primera vez. Armin tomó otro trozo de su pan, observando cómo la atención del titán se dirigía a una pequeña mariposa frente a su rostro. Rogue la observaba maravillado con las orejas inclinadas. ¿Conoces a Mikasa? No puedo decidir si actúa como un cachorro o como un niño grande. Armin habló en voz baja cuando el pequeño insecto volador aterrizó en la nariz del titán. El chico casi se rió entre dientes cuando los ojos de Rogue se cruzaron para mirar al minúsculo insecto, sus iris llenos de curiosidad y haciendo que el monstruo pareciera el ser más inocente. Armin podía sentir que su sonrisa se hacía más grande. El titán, si no fuera tan espeluznante, casi podría llamarse lindo.
Como dijiste, Armin, tiene que ser un tipo diferente de titán o algo así. El comandante de la sección de exploradores declaró que este tipo de comportamiento es inaudito. Mi casa comenzó cuando Rogue respiró una bocanada de vapor, viendo cómo la mariposa caía al suelo por el intenso calor. El titán dejó escapar un silencio crecido en lo que parecía ser una decepción antes de volverse hacia los dos niños para tratar de escuchar sus palabras. Es simplemente diferente. Mi casa le sonrió al titán. Rogue es único. Armin asintió con la cabeza y luego puso su atención en el titán una vez más, de repente elaborando otra teoría sobre una de sus preguntas en los 15 metros que necesitaba una respuesta. Rogue. El rubio comenzó con el titán volviendo su mirada a sus palabras, la criatura inclinando la cabeza ante la pregunta de Armin. Sé que puedes hablar. ¿Puedes decir tu nombre y nuestros nombres, pero puedes decir otras palabras? Preguntó esperanzado, queriendo saber desesperadamente. Rogue se movió, levantando un poco más la cabeza y frunciendo el ceño por la concentración. Luego, el titán volvió a señalar a los dos niños con un dedo. Human. Human. Rogue gruñó, haciendo que sus ojos se agrandaran. Luego se giró y se señaló a sí mismo, la tiroides de la criatura se movió. Titan. Titan. Rogue habló profundamente, haciendo que la respiración de Armin se cortara. Es tan consciente de sí mismo que sabe exactamente lo que es. También sabe exactamente lo que somos. Armin reflexionó mientras el titán continuaba. Kobe. Alguien. Alguien tuvo que leer. Alguien tenía que enseñarle. Ay. Rouge continuó mientras mostraba y gesticulaba, su voz cada vez más áspera y tensa. Después de las dos simples palabras Soli, desafortunadamente, la palabra matar. El titán se detuvo y comenzó a masajearse la garganta. Sus intentos obviamente causaron angustia. Armin parpadeó incrédulo, su nueva teoría tenía que ser correcta. Mi casa, lo más probable es que no seamos los únicos humanos que conoce. El chico comenzó con mi casa absorbiendo sus palabras como una esponja. Alguien tenía que enseñarle a Rogue a hablar y algunos conocimientos generales. Mi casa mordió el labio. ¿Qué pasa si solo escucha a la gente desde la distancia? Como si pudiera haber escuchado sus conversaciones. Armin negó con la cabeza en desacuerdo. Mi casa, alguien tenía que nombrarlo. Los ojos de la chica se abrieron ante el hecho. El suelo se movió y tembló cuando Rogue de repente decidió ponerse de pie, estirándose un poco antes de dirigirse hacia el estanque. Los niños observaron cómo el titán se sentaba con cuidado contra un árbol, tomándose un momento para rascarse la ancha espalda en la corteza como un oso antes de acomodarse. El titán luego se relajó por completo con sus ojos verdes entrecerrados mientras miraba el agua con gas. Ojalá supiera su historia. Mi casa pronunció después de un largo y pensativo momento de silencio. La niña comió rápidamente lo que le quedaba de pan y se puso de pie. Luego le hizo señas al titán, con su lenguaje corporal tan quieto como antes. Para su asombro, mi casa se subió gradualmente al regazo del titán con la mirada de 15 metros hacia abajo en su semejanza. La chica se movió y se acostó en una posición en la que parecía que se estaba preparando para una siesta de la tarde, la piel del titán se estiró hasta donde parecía que sonreía suavemente con ternura. Pasaron varios minutos y mi casa parecía haberse quedado dormido con el titán aún observando el agua y toda la vida dentro de ella. Entonces, la atención de Armin se centró en la cesta de picnic que los dos también habían pedido prestada a los Jaeger. El niño sacó su libro favorito que su abuelo le había regalado tiempo atrás y le había dicho que lo mantuviera en secreto. Era un viejo libro prohibido que hablaba de lo que había fuera de los muros. A Armin siempre le había gustado llevarlo con él en los viajes dentro de Walmaria para tener algo para leer una vez que se aburriera. Mirando hacia atrás al titán, el niño pequeño tuvo una idea. Intercambio de punto de vista, el titán simplemente no podía creer la suerte de su día. Sus humanos habían venido de visita y ahora sus pequeños estaban en su cala. Su depresión había regresado después de dejar a sus humanos en su destino, pero cuando escuchó una voz pequeña y suplicante, su anticipación creció con la esperanza de que no estaba imaginando cosas. Al ver a los dos niños frente a él, Rogue estaba tan feliz que casi perdió el control de su emoción. Por el momento, no estaba solo. El titán se sentó en silencio, sumergido en la paz, la tranquilidad y la luz del sol mientras observaba la chispeante superficie cristalina de su estanque. Estaba intrigado por las actividades de sus pequeños sobre la tela.
Aunque no podía entender la mayor parte de lo que decían, estaba feliz de estar con ellos y aún más feliz cuando le pidieron que se uniera a su lengua humana. Poco después, Rogue había decidido que quería que sus pequeños se unieran a él en una de sus actividades favoritas. Sin saber cómo preguntar, simplemente se levantó y se dirigió al estanque, con la esperanza de que sus pequeños lo acompañaran pronto. El titán dirigió sus ojos del estanque a su regazo donde la niña dormía, complaciendo su calor. Rogue no pudo evitar soltar un gruñido de satisfacción. Estaba feliz de que este pequeño, Mikasa, hubiera venido a estar con él. Aunque ella estaba dormida, se alegró de que estuviera en su compañía. El titán luego volvió su atención al agua, observando a las criaturas nadadoras con ávida curiosidad y asombro mientras esperaba. ¿Así que te gusta mirar el agua? La oreja de Rogue parpadeó ante la pequeña voz. Luego, el titán se giró para ver que el chico rubio se había sentado a su lado exactamente de la misma manera, mirándolo y esperando algún tipo de respuesta. Dando una última mirada a la brillante superficie del agua, Rogue asintió ansiosamente en respuesta. El titán vio como Armin de repente sonrió. Su pequeño sacó entonces un objeto cuadrado que reconoció con claridad. Sus humanos a veces venían a su cala para hacerle algo llamado lectura. También le habían dado algunos de estos objetos como regalos que al titán le encantaba mirar. A pesar de no poder leer, siempre admiró las imágenes en las páginas. Los humanos eran criaturas muy hábiles. Me gustaría mostrarte algo, Rogue. Armin comenzó emocionado mientras se preparaba para abrir la cubierta envejecida. Ok. El titán gruñó mientras señalaba el objeto en los brazos de su pequeño. Observó cómo las cejas del chico se alzaban con asombro. ¿Tú, sabes lo que es un libro? Preguntó su pequeño. Rogue inclinó la cabeza con entusiasmo y señaló al lado del gran árbol. Cualquier objeto que la criatura encontrara en sus caminatas por el bosque, lo regresaría y lo colocaría junto a su nido para su custodia junto con los diversos obsequios de sus humanos. Emocionado porque su pequeño iba a compartir su propio libro con él, el titán se preparó para ponerse de pie. No queriendo molestar a su otro pequeño, Rogue colocó suavemente a Mikasa en su mano y la acunó con ternura pero con seguridad. Decidido a compartir sus propios libros que sus humanos le habían mostrado, el titán se puso de pie y se dirigió a su pila con un salto extra en su paso. Después de buscar un poco entre todo tipo de cachivaches, Rogue rescató 3 libros y los llevó de vuelta al estanque. El titán se volvió a sentar gradualmente, colocando a su pequeño en su regazo antes de dejar caer sus propios libros junto a Armin. Ok. Repitió Rogue con un gorgoteo feliz. Los ojos de su pequeño se agrandaron aún más en cuestión mientras sus pequeñas manos recuperaban cada uno de ellos. El niño comenzó a hojear las páginas de cada libro con el titán observando pacientemente, esperando que su pequeño realizara la tarea de leer. Sorprendentemente, Armin cerró la tapa del libro en sus manos sin decirle una palabra, lo que hizo que Rogue inclinara la cabeza en cuestión, algo decepcionado. Reconozco estos. Su pequeño le sonrió. Son libros para niños. Mi mamá y mi papá solían leerme estos. El chico habló, su voz se volvió tensa y su rostro adoptó una expresión descorazonada. Al sentir que su pequeño estaba molesto, el titán emitió un suave gemido de preocupación. ¿Podría haberlo molestado de alguna manera por error? Antes de que el titán pudiera cuestionarse o compadecerse más de sí mismo, Armin se animó abruptamente, mirando sorprendido los tristes ojos verdes de Rogue. Oh, está bien. No hiciste nada, Rogue. Es solo que mis padres desaparecieron hace años. El chico hizo una pausa, pensando por un momento antes de levantar el viejo y grueso libro que traía. Sin embargo, eso es suficiente. Veo que realmente te gusta el agua, así que quiero mostrarte algo. Su pequeño sonrió mientras abría la cubierta gastada. Mientras el humano rubio hojeaba las páginas, los ojos del titán se abrieron con gran interés. Nunca había visto tanta belleza más allá de su bosque. De hecho, no recordaba haber visto paisajes como estos antes. Había imágenes de colinas desnudas cubiertas de tierra de color rojo intenso, montañas de hielo y muchas otras que representaban criaturas peludas de 4 patas que no había visto antes. El titán dejó escapar un trino, completamente asombrado. Finalmente, su pequeño se detuvo en una página que mostraba la imagen más increíble hasta el momento. Era agua brillante, pero en lugar de terminar como su estanque, lago o río, el agua se extendía mucho más allá del horizonte. Siguió y siguió para siempre. El titán nunca había visto nada más asombroso. Este libro muestra cómo es el mundo fuera de los muros.
Su pequeño comenzó con entusiasmo. Esta agua es algo que llamamos océano. Se extiende por toda la tierra y está llena de algo que llamamos sal. También está llena de peces como tu estanque, pero varias veces más grande. Armin continuó con el titán escuchando tan atentamente que casi se agachó. Algún día, voy a verlo. El chico concluyó después de varios minutos de describir e informar. Rogue podía sentirse formando una amplia sonrisa. Esta agua llamada océano sonaba increíble. Con aguas centelleantes más allá del horizonte, era algo que el titán ahora desesperadamente quería ver por sí mismo, una idea que lo hizo ronronear ante la idea. Al principio, estaba tan perdido en el asombro que no reconoció el golpecito de su pequeño en el muslo. Rogue luego miró para ver que Armin lo miraba con incertidumbre otra vez. Sin embargo, la expresión de la rubia cambió rápidamente para mejor. Bueno Rogue, estoy muy feliz de poder compartir este libro contigo. ¿Te gustaría saber más? Armin preguntó esperanzado. Con eso, el titán de 15 metros lanzó un zumbido profundo y retumbante que resonó en la cala y realizó un movimiento de cabeza animado para continuar. Durante horas, Rogue se sentó con su pequeño a orillas del estanque mientras el niño leía su libro, completamente fascinado por toda la belleza que había en el mundo cruel. Amaba mucho a sus pequeños, y lo haría en los años venideros. Sin embargo, pocos sabían el titán o los niños que el desastre aún estaba por ocurrir.